Hola, soy Javier y yo les voy a explicar la organización de la tabla periódica. La primera versión de la tabla periódica se publicó en 1869 por el químico Dmitri Mendeleev. La desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en las propiedades de los elementos entonces conocidos, al ordenar los elementos basándose en sus propiedades químicas. Mendeleev también pronosticó algunas propiedades de elementos entonces desconocidos, que anticipó ocuparían lugares vacíos en la tabla. Posteriormente se demostró que la mayoría de sus predicciones eran correctas cuando se descubrieron varios elementos en cuestión. Mendeleev junto con Lothar Meyer llevaron a cabo la clasificación de acuerdo con los siguientes criterios. Colocaron los elementos por orden creciente de sus masas atómicas y situaron en el mismo grupo elementos que tenían propiedades comunes como la valencia. Se comprobó que, al ordenar los elementos según el orden creciente del número atómico, las parejas que resultaban alteradas en la ordenación de Mendeleev se hallaban incorrectas, y de esta forma se arreglaron los errores que existían en aquel entonces en la tabla periódica. Actualmente la tabla periódica se clasifica en grupos. Los grupos son las columnas verticales de la tabla periódica. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica, y por ello presentan características o propiedades similares entre sí. Por ejemplo, los elementos en el grupo 1A tienen valencia 1, o sea, un electrón en su último nivel de energía, y todos tienden a perder ese electrón al enlazarse con iones positivos de +1. Los elementos en el último grupo de la derecha son los gases nobles, los cuales tienen lleno su último nivel de energía, y por ello son todos extremadamente no reactivos. Los grupos que en la tabla llevan números romanos son los grupos A o representativos. Los demás son los grupos B o de transición. Otra forma de clasificación de la tabla periódica son los periodos. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos. Contrario a como ocurre en el caso de los grupos, los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes, pero masas similares. Todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales. Siguiendo esa norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica. El primer periodo solamente tiene dos miembros, hidrógeno y helio, pero ambos tienen solo el orbital 1s. La tabla periódica consta de 7 grupos. Actualmente la tabla periódica mantiene su organización de grupos y periodos, y cuenta a la fecha con 118 elementos, completando así una séptima fila.